Buenos días, ¿cómo andan? Buen día. Bueno, Buen día. ¿cómo andan? Primero que nada, disculpen que ayer no pude concurrir al taller. Se me está dificultando coordinar. Estoy haciendo todo lo posible para la semana que viene poder tener el taller. De todas formas, les comunicamos, bien, con tiempo. Y sobre UTI 6, en la clase de hoy vamos a continuar con las gónadas masculinas. En la clase pasada trabajábamos sobre la histología general del testículo. Nombramos casi toda su composición desde el punto de vista endocrino y estromal. Hablamos de la célula de Leydig, hablamos de los túbulos seminíferos, la cápsula, los miofibroblastos, la célula de Sertoli, y mencionamos brevemente a las células espermatogónicas, que son las que van a formar a eh, a los gametos masculinos para que luego se pueda ocurrir el proceso de fecundación. ¿Bien? Todo lo que vieron en la clase pasada y lo que vamos a ver en esta clase está extraído de cualquiera de los libros que aparecen allí, sobre todo el ROS, que es el libro más utilizado a nivel internacional para estos temas. Desde el punto de vista estructural, recordando un poquito lo que era el testículo, habíamos visto que el mismo estaba compuesto por dos sectores, como todo órgano, un parénquima y un estroma, y que el parénquima estaba compuesto por túbulos seminíferos, túbulos rectos, que estaban inmersos dentro de lobulillos, ya que había parte del estroma que separaba a este órgano en lobulillos, y que estos túbulos seminíferos eran entre uno a 4 túbulos por lobulillo, muy enrollados, que daban orígenes a los túbulos rectos que formaban posteriormente la red testicular, que a través de los conductillos deferentes drena hacia el epididio. Como pueden ver acá, tenemos los lobulillos del parénquima testicular, los túbulos seminíferos muy enrollados en su interior, que se comunican con los túbulos rectos que forman la red testicular en el mediastino testicular, y de esta red testicular salen los conductillos eferentes que dan origen posteriormente al epidídimo, en su cabeza, cuerpo y cola. ¿Bien? También hemos visto que dentro de estos túbulos no solamente estaban estas células espermatogónicas que vamos a hablar, sino que también había células de sostén, como la célula de Sertoli, y también vimos que entre los túbulos encontrábamos un tejido conjuntivo intersticial en el cual se distinguían unas células grandes, poliédricas, eosinófilas, que son las células de Leydig, que tienen una función endocrina al secretar testosterona. Todo esto, como estamos viendo aquí en este testículo, tiene dos funciones. Una de producción de gametos, o exócrina si quieren, y una endocrina, que es la producción de hormonas. Y todo este testículo, todo este órgano que está destinado a esta función, está recubierto por un estroma, como ya describimos brevemente, conformado por la cápsula, la túnica vaginal, la túnica Golginia, el mediastino testicular y, por supuesto, los túbulos con el tejido conjuntivo intersticial. ¿En qué nos vamos a centrar hoy? En el parénquima. Vamos a ver el parénquima de estos lobulillos testiculares, en el cual vamos a encontrar a las células que van a formar a las espermatozoides. ¿Bien? Acá viene esta es una reseña anatómica de la imagen que estamos visualizando, donde no solamente vemos al testículo, sino que también vemos parte del epidimo recubriendo por todas sus cápsulas, tanto de tejido conjuntivo como de tejido epitelial, la piel. Y ahora vamos a centrarnos sobre todo en los túbulos seminíferos. La clase pasada hemos visto
que en los túbulos seminíferos existen diferentes tipos de células. Encontramos células que contienen una función de sostén, como la de Sertoli, células que tenían una función espermatogónica, como las de la línea germinal, en la cual encontramos las espermatogonias, los espermatocitos, las espermátides y los espermatozoides. Todas estas células las podemos distinguir en el túbulo seminífero. Y las que primero habíamos hablado y habíamos mencionado son las células de Sertoli, que habíamos dicho que tenían una forma cilíndrica alta, que ocupaban todo el epitelio estratificado cúbico, que es el epitelio seminífero, todo este epitelio que está acá, que tiene un nucleolo evidente dentro de un núcleo cromático y que el citoplasma se extiende a lo largo y ancho del túbulo seminífero para cumplir determinadas funciones. Una de esas funciones es la fagocitosis, o sea que la célula se encarga de fagocitar los restos, que vamos a ver a continuación, cómo es que se generan estos restos celulares para que esta célula los fagocite. ¿Bien? Pero también tiene otras funciones muy importantes, ya que participa en varios procesos. Uno de ellos es la conformación de la barrera hematotesticular. Hoy vamos a entender mejor por qué es importante esta barrera hematotesticular, qué función tiene y por qué es importante que esté y cómo la lleva a cabo la célula de Sertoli. A través de los complejos de uniones tripartitas, forma dos sectores o dos compartimentos, uno luminal y uno basal, separando a las células que se encuentran en este compartimiento de las células que se encuentran en el luminal. Por lo tanto, en ambos compartimentos van a haber tipos celulares diferentes que no se van a comunicar entre sí. ¿Bien? También hemos visto que estas células participan en la función endócrina a través de la secreción del ABP, de la proteína unidora de andrógenos, que sirve para unir la testosterona para favorecer la espermatogénesis, y que también tiene una función exócrina, colaborando con los procesos de espermiación que vamos a trabajar en el día de hoy. Sin embargo, esta célula de Sertoli, la clase pasada ahondamos bastante en sus características, los cristales de Charcot-Marie, su aparato nuclear tripartita. Hablamos bastante de las características de citoesqueleto, cómo estaba conformado el citoesqueleto, que tenía especializaciones únicas que le permitía determinado tipo de movimiento a esta célula. Y hoy recordamos un poco sus funciones para poder comprender los tres procesos que ocurren en el testículo, que son la espermatogénesis, la espermiogénesis y la espermiación. Todos estos procesos están llevados por las células germinativas, pero existe el sostén y es necesario el apoyo de la célula de Sertoli para que todo esto ocurra. Vamos a ver luego la importancia que tiene la célula de Sertoli en todos estos procesos de formación de las gonias. Y el objetivo de esta clase va a ser comprender toda esta formación de las diferentes gametos masculinos y ver cómo se van diferenciando y cómo se van formando cada uno de ellos. ¿Bien? En la línea germinal encontramos cuatro tipos de gametos. En realidad es el mismo gameto en diferente estado madurativo. Encontramos las espermatogonias, los espermatocitos, las espermátides y los espermatozoides. Estas cuatro tipos celulares, que son diferentes, porque tienen diferentes genomas, diferentes funciones, diferentes características, en realidad son un proceso de diferenciación celular. Bien. Y pasa lo mismo que cuando hablábamos con el ovocito con los folículos. Si bien eran estructuras diferentes, era un proceso continuo. Entonces, a veces, si bien se describen características específicas
de cada una de estas células no siempre se encuentran porque es un proceso continuo de estas células. ¿Bien? Este proceso continuo en estas células es lo que vamos a ver a continuación. Y vamos a comenzar describiendo las primeras células que participan en el proceso de la espermatogénesis y son como las células madres. A partir de aquí se van a diferenciar todas las demás células y son las espermatogonias. Estas espermatogonias son las primeras células de la espermatogénesis. Como pueden ver aquí en el esquema, se dividen por mitosis. Es decir, que estas células hacen mitosis. Pero fíjese algo curioso que sucede aquí. La primera espermatogonia va a hacer mitosis y va a dar origen a dos tipos celulares. ¿Bien? Pero un tipo celular, o sea, va a dar origen a dos células, ¿verdad? Después de cada mitosis se duplica la célula y hay dos células. Una de esas dos células va a seguir su proceso de diferenciación. Y la otra va a quedar como reservorio para hacer de nuevo otra mitosis y dar origen a dos células, en la cual una de ellas va a continuar su diferenciación y la otra va a repetir el proceso de nuevo. De esta forma existe un pool de continua renovación de estas espermatogonias, donde continuamente se van renovando unas a las otras. Este proceso de la espermatogénesis incluye varios tipos celulares. Encontramos a las espermatogonias tipo A, que son las verdaderas células madre, por así decirlo, porque se regeneran y mantienen este pool de espermatogonias. Y dentro de las tipo A encontramos de dos tipos, las oscuras y las claras, o AD-AP. A dark es espermatogonia, A dark y espermatogonia A pale, pálida. Por eso llevan la D o la P por el inglés. ¿Ya? Las espermatogonias tipo A oscura son estas que yo les comentaba, las que conforman el pool de células que continuamente se dividen. Y las espermatogonias tipo A claras son estas células que van a continuar el proceso de diferenciación. Estas espermatogonias tipo A claras continúan el proceso de diferenciación y van a avanzar hacia las espermatogonias tipo B. Por lo tanto, en el primer suceso de la espermatogénesis tenemos dos tipos de espermatogonias, las A y las B. Y dentro de las A encontramos espermatogonias oscuras y espermatogonias claras. Un dato importante de este esquema que está acá, si ustedes observan, es que a partir de las espermatogonias claras, estas células comienzan a estar unidas por puentes del citoplasma. Entonces, si ustedes recuerdan los procesos de mitosis, la etapa final de la mitosis era la citocinesis. Aquí en estas células no está sucediendo la citoquinesis y las células permanecen unidas por un puente de citoplasma. O sea que técnicamente sería una gran célula multinucleada, pero se considera que no lo es, sino que son células que están unidas por un puente de citoplasma. Ojo que acá no hay uniones celulares, ¿eh? Acá hay puente de citoplasma, directamente. Esta espermatogénesis, que está dada por las primeras células que son las espermatogonias, comienza antes de la pubertad y continúa durante toda la vida. Es decir, que la espermatogénesis empieza antes de la pubertad y luego continúa a lo largo de toda la vida, o en realidad hasta la andropausia. Y se divide en tres etapas la espermatogénesis, ¿verdad? Estamos hablando de un proceso de la espermatogénesis que se divide en tres etapas. La fase espermatogónica, la fase espermatocítica y la fase de espermática. Si ustedes se fijan los nombres de estas fases, la fase espermatogónica, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a las fases, a las células espermatogónicas, las espermatogonias, perdón, las que venimos hablando
Hasta ahora, espermatogonias tipo A, espermatogonias tipo B, etc. La fase espermatocítica va a hacer referencia a los espermatocitos que vamos a ver, y la fase espermática va a hacer referencia a las espermátides que vamos a ver. Por lo tanto, durante la espermatogénesis, cada fase está delimitada por la diferenciación de cada una de las células, es decir, el pasaje de una espermatogonia a un espermatocito y un espermatocito a una espermátide. Entonces vamos a ver un poco más con detalle qué es lo que le está sucediendo a estas espermatogonias, comenzando por las espermatogonias oscuras. Acá tenemos un túbulo seminífero coloreado con una tinción específica que es la hematoxidina férrica, que se utiliza mucho en el testículo porque colorea muy bien el núcleo y permite diferenciar cada uno de los elementos intranucleares, tanto el nucleolo como los cromosomas, por ejemplo. Entonces, esta técnica de hematoxidina férrica es muy útil para poder diferenciar todos los tipos las, eh, de los gametos masculinos presentes en el túbulo seminífero. Las espermatogonias tipo A se ubican siempre en la región basal. ¿Qué otras células teníamos ubicadas en la región basal? A las células de Sertoli. Las células de Sertoli, si uno las mira, son células ubicadas en la región basal con núcleo central muy diferente a las características de las espermatogonias tipo A pesar de que se encuentran en la misma localización. Estas espermatogonias tipo A presentan un núcleo redondeado y tienen dos nucleolos. Ustedes se fijan, empiezan a buscar a través del túbulo seminífero, de repente encuentran una célula ubicada a nivel basal del túbulo seminífero, en el cual claramente se diferencian dos nucleolos. Por lo tanto, esta célula muy probablemente sea una espermatogonia tipo A oscura. Esta espermatogonia tipo A oscura, recordemos que funciona como célula de reserva, va a realizar la mitosis y una de sus hijas va a continuar diferenciándose, mientras que la otra no va a continuar diferenciándose, ya que va a quedar como un pool de reserva. Y las que se van a continuar diferenciando se van a dividir y van a formar las espermatogonias tipo A claras. De esta forma comienza la espermatogénesis. Sin embargo, las espermatogonias tipo A claras que se formaron a partir de mitosis de la tipo A tienen una vida media muy corta. Bien, que rápidamente se van a diferenciar. Entonces es muy difícil de poder distinguirlas al microscopio. Estas espermatogonias tipo B, como ya dijimos, están unidas, perdón, tipo A, están unidas por un puente de citoplasma, presentan un solo nucleolo en lugar de dos nucleolos como las oscuras, y van a pasar rápidamente a las espermatogonias tipo B. Bien. Estas espermatogonias tipo B también tienen un núcleo redondeado con un solo nucleolo, y el núcleo ya empieza a ser más heterocromático. Entonces aquí estamos viendo la primera diferenciación que sucede en las espermatogonias. Partimos de una célula redondeada con núcleo cromático, con dos núcleos evidentes, y terminamos en una célula con núcleo heterocromático con un solo nucleolo. ¿Qué está pasando acá? Está sucediendo la compactación de la cromatina. Bien. Otra diferenciación que estamos viendo que está sucediendo en las espermatogénesis. Y con la aparición de las espermatogonias tipo B, culmina la primera fase de la espermatogénesis. Y quiero que miren aquí este esquema bastante bien, porque hay algo que hay que destacar. Primero que nada, los tipos celulares, ¿verdad? Tenemos la célula de Sertoli, que ya la vimos, que se extienden por todo el
espesor del túbulo seminífero, que están conectadas por triple uniones membrana para formar la vera hematoreticular. Y fíjense cómo las gonias, cuando decimos gonias, hacemos referencia a todas las hematogonias, tipo A, claras, oscuras, y tipo B. Fíjense cómo las gonias están ubicadas en el sector basal, en el compartimiento basal, y no se comunican con las demás. Ahora vamos a ver por qué sucede eso. Entonces, una vez que estas hematogonias se dividieron y se comenzaron a diferenciar, se culmina la fase espermatogónica de la espermatogénesis y se da origen a la siguiente fase de la espermatogénesis, que es la fase espermatocítica. Acá tenemos las espermatogonias tipo A, oscuras, que pasan a A claras, que luego pasan a B, y que estas espermatogonias B, fíjense, a través de meiosis, ya no mitosis, sino meiosis, entran a la fase espermatocítica y se transforman en espermatocitos primarios. Este proceso del pasaje de las espermatogonias a espermatocitos primarios sucede por meiosis, por lo cual existe una reducción del ADN. Hay una modificación del genoma y se forman células haploides. Por lo tanto, es sumamente importante estos compartimientos, ya que las espermatogonias que se ubican en el compartimiento basal tienen 46 cromosomas, mientras que los espermatocitos que se ubican en el sector luminal tienen 23 cromosomas. Por lo tanto, existe una diferencia genómica entre esta célula y esta célula. Sus genes no son los mismos. Para empezar, porque tiene menos, y segundo, porque ocurrió el crossing over, el intercambio genético que se da en la meiosis. Entonces, estos genes no son los mismos, son diferentes. ¿Bien? Estos genes. Estos tipos celulares son diferentes. Y por eso aquí toma mucha importancia los compartimientos y la barrera hematoreticular. Porque estas células que se empiezan a formar a partir de las hematogonias tipo B son células diferentes a la del cuerpo. Células que pueden ser reconocidas como ajenas, como que no pertenecen a una invasión y pueden ser destruidas. Y cualquier alteración de la barrera hematoreticular que disrupta las uniones celulares va a generar la activación del sistema inmunitario y se va a generar la destrucción de los espermatocitos y demás células en adelante para llevar a cabo la destrucción de estas células que son genéticamente extrañas. Esto explica por qué en muchos deportes de impacto los hombres se cubren las gónadas para evitar impactos, porque un impacto, ya sea una patada, una pelota, va a golpear este testículo y puede romper estas uniones de Sertoli generando que se comuniquen los compartimientos y se desencadene una respuesta inflamatoria que puede llevar a la esterilidad masculina. O sea que el propio cuerpo va a destruir a los espermatocitos porque los reconoce como diferentes, ¿bien? Como que no son parte de su cuerpo. ¿Qué características tienen estos espermatocitos? Que obviamente, capaz que soy, pero vamos a destacarlo. Estas espermatogonias tipo B tuvieron que atravesar estas uniones de Sertoli para poder avanzar hacia el siguiente sector o compartimento luminal. Por lo tanto, hubo un reordenamiento de las células de Sertoli para permitir el citoesqueleto de Sertoli para permitir que pasen estas células de un compartimiento a otro. Y eso habla de el dinamismo del citoesqueleto de la célula de Sertoli. ¿Bien? Entonces vamos a ver cuáles son las características de cada una de estas
espermatocitos y cómo se diferencian unos de los otros. Estos espermatocitos son la segunda célula perteneciente a la espermatogénesis. Habíamos dicho que la primera eran las espermatogonias, y las espermatogonias, por diferentes sucesos, se diferencian a espermatocitos. Estos espermatocitos encontramos de dos tipos: espermatocitos primarios y espermatocitos secundarios, como vamos a ver a continuación. Los espermatocitos primarios tienen unas características muy importantes, que son células bien grandes. Fíjense acá en el túbulo. Acá tenemos, ya podemos empezar a distinguir algunas células. Célula de Sertoli, fíjense cómo esta célula de acá tiene dos nucleolos, espermatogonias oscuras. Como ya empezamos a discriminar cada una de las células que aparecen aquí en este túbulo, que antes era todo muy similar. ¿Bien? Estas células son células grandes. ¿Qué células grandes tenemos acá? Y encontramos estas células bien grandes, que se encuentran en el sector alluminal. Ya no está en el sector basal, como estaban los espermatogonias, sino que están en el sector alluminal, en la parte superior de este epitelio seminífero. Y su núcleo es grande y heterocromático por definición, porque encontramos los diferentes tipos de cromosomas. Podemos ver sectores de cromosomas dentro del núcleo. ¿Bien? Entonces, cuando miremos los núcleos de estas células grandes, ven estas liñitas que aparecen acá. Esas liñitas que aparecen ahí son los cromosomas del núcleo. Claramente, no es un núcleo cromático, no es un núcleo con un nucleolo evidente, sino que es un núcleo en el cual encontramos y distinguimos una gran cantidad de cromosomas. Cuando observamos estas células grandes con cromosomas en su interior, decimos que estamos frente a espermatocitos primarios. Y lo lindo de todos estos espermatocitos primarios es que se pueden diferenciar y saber en qué etapa de la meiosis está cada espermatocito. Pero eso solamente sucede para el ojo entrenado, ¿verdad? Hay que saber diferenciar, primero que nada, todas las etapas de la meiosis, tenerlas bien claras, saber cómo están los cromosomas en cada una de estas etapas de la meiosis y poder visualizarlas al microscopio. Esto lleva bastante entrenamiento para el ojo entrenado. Obviamente que no se les va a pedir a ustedes que identifiquen cada una de las células, pero para que sepan, se pueden diferenciar cada una de estas células visualizando las características que yo les comentaba anteriormente. Si uno mira todas las etapas de la célula, de la meiosis, perdón, el sector más sencillo para distinguir es el paquiteno, por cómo se organizan las células. Y esa célula que está allí se encuentra en la etapa de paquiteno de la meiosis y es un espermatocito primario. ¿Bien? Si nos siguen mirando otras células, van a encontrar células de cigoteno. Fíjense cómo este núcleo es diferente a este núcleo, desde el punto de vista del reordenamiento de los cromosomas dentro del núcleo. Y otra característica importante que tienen estos espermatocitos primarios es que en el momento 1, cuando eran las espermatogonias, tenían 46 cromosomas y atraviesan la membrana, perdón, la barrera hematocelular, hematotesticular, y van a perder por meiosis sus cromosomas
y se van a transformar en células haploides. ¿Qué es lo que está pasando acá? Ahora, este espermatocito que está acá, cuando comienza el leptoteno o preleptoteno, contiene 46 cromosomas. Aquí en diploteno todavía sigue 46 cromosomas. Recién cuando finaliza la anafase de la meiosis, empieza a tener los 23 cromosomas y se convierte en una célula haploide. Entonces, esto sucede, la conversión de la célula haploide, sucede cuando la célula deja de ser un espermatocito primario y pasa a ser un espermatocito secundario, ya que allí ocurre la reducción del ADN y pasando de 46 cromosomas a 23 cromosomas. ¿Bien? Este proceso de reducción de los cromosomas puede tardar varios días, un mes, 20 días. ¿Bien? Y cuando termina este proceso, estos espermatocitos primarios se transforman en espermatocitos secundarios. ¿Bien? Estos espermatocitos secundarios no suelen ser visibles porque son muy efímeros, es decir, duran muy poco tiempo en el testículo, porque rápidamente van a continuar su diferenciación hacia el siguiente estadio celular. No son como los espermatocitos primarios que están 20 días en el testículo. Piensa que el espermatozoide primario, entre que se diferenciaron a partir de las espermatogonias, pasan todas las etapas de la meiosis hasta que pierden sus 46 cromosomas y se hacen espermatocitos secundarios, eso demora 20 días. Los espermatocitos secundarios velozmente ingresan a la profase de la meiosis 2, no tienen fase S, ya que no hay una duplicación del ADN, y por eso es que son difíciles de ver, y se convierten en células haploides. De esta forma vimos dos de los 4 tipos celulares de la espermatogénesis. Vimos las espermatogonias, vimos los espermatocitos, las gonias vimos las oscuras, las claras, las A y las B, y espermatocitos vimos que hay primarios y secundarios. Y con la formación de los espermatocitos secundarios, finaliza la fase espermatocítica. Habíamos dicho que en la espermatogénesis habían varias fases, habíamos culminado la fase espermatogónica y ahora vamos a ver que finaliza con la formación de los espermatocitos secundarios, la fase espermatocítica. Acá hay un esquema donde muestra cada una de estas fases que suceden en el túbulo seminífero. Fíjense aquí la fase espermatogónica que comienza y con las espermatogonas tipo A y termina con las tipo B. La fase espermatocítica, que sucede solamente con los espermatocitos primarios y secundarios. Y luego viene la fase de la espermátide, que esta fase de la espermátide contiene una fase agregada que es, la espermiogénesis. Entonces vamos a ver ahora a esta fase, la fase de la espermátide, que incluye otra etapa que es la espermiogénesis. Acá yo les recomiendo no confundirse la espermatogénesis con la espermiogénesis, con la espermiación. Son cosas todas diferentes que al inicio es un cabo de comprenderlo, lleva su tiempo. Entonces les recomiendo que se hagan como un esquemita, una tablita, que tal vez les permita orientarse. Esta fase de la espermátide, que contiene la espermiogénesis, está conformada por las células espermátidas. ¿Bien?
Estas células espermátides tenemos de dos tipos, las iniciales y las avanzadas. Bien, miremos este túbulo seminífero. Reconozcamos algunas de las cosas que ya sabemos visualizar. Encontramos espermatocitos primarios, encontramos células de Sertoli y encontramos espermatogonias. Aquí no vemos ninguna primaria. Bien, por lo tanto, podemos comenzar a diferenciar células dentro del epitelio seminífero. Y dentro de las espermátides, como ya les adelanté, encontramos de dos tipos, las iniciales y las avanzadas. Bien, estas espermátides son las últimas células de la espermatogénesis y a su vez son las primeras células de la espermiogénesis. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Cuál es el objetivo final de la espermatogénesis? La formación de los espermatozoides. ¿Bien? ¿Con qué comenzamos? Con las espermatogonias. Una célula redonda con dos nucleolos. ¿Y qué tenemos que terminar? Es una célula alargada, con cabeza, cuello y cola, y núcleo bien heterocromático. Entonces, estas células tienen que empezar a transformarse y a perder cosas. Lo primero que tienen que perder son el material genético, que eso ya lo hicieron los espermatocitos al convertirse en diploides a haploides. Lo segundo que tienen que perder es el citoplasma, porque las espermatogonias tienen mucho más citoplasma que los espermatozoides. Entonces tienen que comenzar a perder. Estas espermátides son células pequeñas, son mucho más chicas que los espermatocitos. Contienen variable cantidad de citoplasma dependiendo si son iniciales o tardías. ¿Bien? Su núcleo es bien heterocromático, ya no se distinguen cromosomas en su interior, ya no hay nucleolo, sino que se está compactando ese núcleo para transformarse en espermatozoides. Y por último, se encuentran, obviamente, en el sector abdominal del túbulo seminífero. Si nos miramos este túbulo seminífero, ya hemos encontrado algunas células conocidas como los espermatocitos, células de Sertoli, y encontramos acá en la parte abdominal que tenemos tipos celulares más pequeños. Fíjense que estas células que están acá son mucho más chicas que las de Sertoli o mucho más chicas que los espermatocitos. Tienen escaso citoplasma y en el otro sector del túbulo encontramos otras células que tienen algunas características también peculiares. El núcleo es mucho más pequeño que otros tipos celulares que encontramos en el tubo seminífero. Fíjense el citoplasma, es muy escaso, es como alargado. Entonces comienza a haber una variabilidad de el tamaño celular y de la cantidad de citoplasma. Estas espermátides más redondeadas son las espermátides iniciales, mientras que las espermátides más alargadas son las espermátides tardías. ¿Bien? Claramente podemos diferenciar este tipo de células, espermátides tardías y espermátides tempranas. Las espermátides son la última célula en sufrir una división. ¿Bien? Todas las células que vimos empezaron a sufrir primero la mitosis, después la meiosis. Las espermátides son la última célula en sufrir una división. Es decir, que una vez que el espermatocito secundario se convierte en espermátide, ya no hay división. ¿Bien? Sino que lo que hay es una diferenciación de la célula, una transformación de estos tipos celulares, una diferenciación. ¿Bien? Esta diferenciación
tiene nombre y tiene etapas. Se denomina espermiogénesis. La espermiogénesis es el proceso de diferenciación de las espermátidas. Tiene 4 etapas. La fase de Golgi, la fase del capuchón y la fase del acrosoma y finalmente la de maduración. 4 etapas que vamos a ver a continuación. ¿Qué es lo que sucede en cada una de estas etapas? Como ya dijimos, las células se van a encargar de diferenciarse a espermatozoides. De una célula redonda tenemos que terminar en una célula alargada. Entonces tienen que pasar cosas para que esta célula se pueda conformar de esta forma. Y esas cosas que pasan son el reordenamiento del citoesqueleto, cambios de citoplasma, y que se divide en 4 fases. Bien, acá están todo lo que le va pasando a la célula. Fíjense, una célula redondeada termina en una célula alargada. Y vamos a ver ahora cuáles son cada una de estas fases. Bien, la fase de Golgi. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos una célula redondeada con un núcleo, el cual comienza a sintetizar proteínas. Hay transcripción genética, perdón, hay transcripción genética, traducción, ribosomas, comienzan a secretar proteínas. Todo esto hace que se active el aparato biosintético secretor que ya vieron, reticulatómico rugoso, aparato de Golgi, y se empiezan a acumular un gránulo de glucoproteínas cercano al aparato de Golgi en el sector yuxtanuclear. Estos gránulos de glucoproteína confluyen y se unen para formar una vesícula acrosómica. Esta vesícula acrosómica comienza a crecer y empieza como a cubrir el núcleo. Bien, es decir que, en pocas palabras, aumenta la síntesis proteica, se forma una gran vesícula de glucoproteínas que comienza a cubrir el núcleo. Por otro lado, en el sector basal de la célula, se comienzan a reorganizar los centriolos. Bien, empiezan a migrar desde un polo nuclear hacia el sector posterior de la espermátide, esta espermátide inicial. Aquí tenemos el esquemita, espermátide inicial o temprana. Fíjense la vesícula acrosómica y cómo los centriolos empiezan a migrar hacia el polo posterior de la célula. Recordemos que este esquema que está acá está mostrando una única célula, pero en realidad las células están todas unidas. Está todo pasando a la vez, ¿bien? En muchas células a la vez. Luego que se sucede esto, que se empieza a formar la vesícula acrosómica y hay una reorganización del citoesqueleto a través de la movilización del centriolo, ocurre la fase del capuchón. ¿Y qué es lo que sucede en la fase del capuchón? Esta vesícula acrosomal que se formó comienza a recubrir a todo el núcleo. Comienza a recubrir al núcleo. Mientras va recubriendo el núcleo, este capuchón acrosómico, el núcleo se empieza a compactar y a condensar. Ya no es más redondeado, sino que se comienza a compactar y a hacerse más delgado. Adquiere una forma como más cupuniforme. ¿Bien? Mientras sucede esto, fíjense que este capuchón acrosómico empieza a envolver y recubrir el núcleo. Por eso se denomina fase del capuchón, porque forma un capuchón recubriendo el núcleo. Esta fase del capuchón, aquí la pueden ver, ven acá como la vesícula acrosómica empieza a formar el núcleo, a recubrir el núcleo, está acompañada por todo el movimiento del citoesqueleto.
donde se comienza a formar un flagelo. Esto se denomina fase del acrosoma, porque la espermátides se cambia de forma, es como que se da vuelta, se invierte, ¿verdad? Así misma, hay un cambio en la posición de la espermátide, se comienza a reorganizar el citoesqueleto y se comienza a formar el flagelo, que se extiende desde la parte apical del núcleo hacia la parte posterior. Y este flagelo se empieza a recubrir por mitocondrias. Es decir, que hay también una migración de organelos. Se reorganiza todo el citoesqueleto, se compacta el núcleo, se forma el acrosoma y se mueven los organelos de un polo a otro. Con esto finaliza la fase del acrosoma y por último llega la fase de maduración. ¿Qué le sobra a este espermatozoide en formación? Tiene el núcleo compactado, tiene el capuchón, tiene el flagelo formado, tiene las mitocondrias que recubren el flagelo. ¿Qué le está sobrando a este espermatozoide en formación? El citoplasma. Alguien tiene que eliminar este citoplasma que le está sobrando. Y ese alguien es una célula que se encarga de fagocitar, que es la célula de Sertoli. Yo les comenté previamente que la célula de Sertoli participaba en un proceso que era un proceso de espermiación, donde la espermiación es la liberación y este proceso de liberación está llevado adelante por la célula de Sertoli. No solamente con su movimiento del citoesqueleto que ayuda a que la célula sea liberada, sino que también contribuye con la fagocitosis del citoplasma sobrante. Por lo tanto, tres procesos: espermatogénesis, formación de los espermatozoides. Partimos de una célula redondeada y terminamos en una célula alargada. Espermiogénesis, proceso de diferenciación de las espermátides. Y espermiación, proceso de liberación de las espermátides. Esto lo podemos ver aquí. Fíjense, célula de Sertoli, espermatogonias, espermatocitos, acá grandes, se fue todo. ¿Ustedes qué están viendo? Pausó, Nada. ¿no? Negra. No sé qué pasa. Ahí, Olio. ¿Ahí están viendo la pantalla? ¿Sí? Sí. Sí. Bien, un segundito porque justo me entró una llamada. Bueno, sí, ya lo desactivé, así que no me voy a molestar eso. Este proceso de espermiación lo podemos visualizar en el túbulo seminífero, como estábamos viendo, que podemos distinguir células de Sertoli, espermatogonias, espermatocitos primarios, espermátides iniciales y aquí espermátides tardías. Y fíjense en el túbulo de la luz, ya encontramos espermatozoides formados. Estas espermátides tardías que podemos ver acá
se están liberando por el proceso de espermiación en el cual participa la célula de Sertoli. Este proceso va a dar lugar a la formación de los espermatozoides. ¿Qué son los espermatozoides? Son células largas, móviles, que se diferenciaron a partir de una célula redondeada e inmóvil. Eso es importante. Partimos de las espermatogonias, que son células redondeadas e inmóviles. ¿Bien? Estos espermatozoides tienen las características que ustedes tal vez en el liceo ya conocen, porque han trabajado en biología, y tienen algunas características que cuando se forman en el túbulo seminífero, si bien tienen la forma de espermatozoide, tienen todos los libros de la biología, no son maduros, no tienen capacidad de fecundar, tampoco son móviles. Esta maduración de los espermatozoides, que lo pueden ver aquí en la imagen, que se mueve un poco la flecha, pero sería este que está acá y este que está acá, estos espermatozoides maduran en el túbulo del epidídimo. Bien, o sea que no basta con solamente la formación del espermatozoide, sino que además tiene que pasar por el epidídimo para madurar. De esta forma, en el epidídimo van a adquirir movilidad y van a madurar para poder fecundar. ¿Bien? Desde el punto de vista estructural, estos espermatozoides tienen una cabeza, un cuerpo y una cola. En la cabeza vamos a encontrar el casquete de acrosoma, que fue la vesícula que se formó durante la espermiogénesis, que esta cabeza del acrosoma que contenía un montón de glucoproteínas, por lo tanto es Paz positivo. Un montón de glucoproteínas Paz positivo. ¿Bien? Y en el cuerpo y cola va a contener un cuello, y en la cola va a contener tres piezas: una pieza intermedia, una pieza principal y una pieza terminal. Cada una de estas piezas es posible de diferenciarlas al microscopio electrónico, no óptico. En el óptico apenas se puede visualizar cabeza de cuello. ¿Bien? El cuello va a contener los centriolos, aquellos centriolos que habían migrado de un sector a otro. Y va a contener a las fibras densas. Fíjense aquí en esta imagen de nuestra playa tónica de transmisión, donde podemos ver el núcleo telecromático, los centriolos y las piezas de conexión. Aquí hacia acá abajo comienza a aparecer el flagelo. Luego encontramos a la pieza intermedia, acá vemos el núcleo nuevamente, flagelo, cuello, flagelo, en el cual tenemos una gran cantidad de mitocondrias en su periferia, rodeando a este flagelo. La pieza intermedia se caracteriza por contener esta gran cantidad de mitocondrias. Por último, la pieza principal no contiene mitocondrias, sino que lo que contiene es una vaina fibrosa de citoplasma. No tiene mitocondrias, solamente una vaina fibrosa. Y se distinguen fibras gruesas que se llaman costillas, que están formadas por un compartimiento menor y un compartimiento mayor. Esto ya es más específico, no es la idea que ustedes
sepan distinguir todo eso. Y por último, la pieza terminal solamente va a contener axoplasma, es decir, citoplasma. No tiene vainas ni fibras. Por lo tanto, al microscopio electrónico es posible diferenciar cada uno de los sectores del espermatozoide, mirando si tiene o no tiene mitocondrias, mirando si tiene o no tiene costillas y vaina, mirando si tiene o no tiene el axoplasma. Acá te muestro un esquema de un espermatozoide y se observa el corte transversal al sector de cada uno de este espermatozoide, cómo varía la conformación. Y esto es muy estudiado, porque cualquier alteración, ya sea la mitocondria, el flagelo, el axoplasma, las costillas o de los complejos densos, puede generar en falla de motilidad del espermatozoide y, por supuesto, puede generar infertilidad. Porque si el espermatozoide no se mueve, no puede fecundar y, por lo tanto, hay una infertilidad. Y las causas de motilidad son las causas más frecuentes de infertilidad masculina en el mundo. ¿Bien? Por último, es importante, les quiero recordar algo que hablamos, pero quiero enfatizar en ello. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que todas las células del túbulo seminífero estaban unidas por un puente de citoplasma? ¿Bien? Hemos dicho que las células están todas unidas por un puente del citoplasma. ¿Y eso qué importancia tiene? Porque es importante comprender eso. Porque el hecho de que las células se encuentren unidas por un puente de citoplasma hace que en el túbulo seminífero masculino haya lo que se denominan las asociaciones celulares y el ciclo de la espermatogénesis dentro del túbulo seminífero sea un verdadero ciclo seminífero. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros miramos un túbulo, uno pensaría que todas las gonias A pasan a gonias B y todas pasan a espermatocitos y todas pasan a espermátides y todas pasan a todas a la vez. Y en realidad no pasa eso, no sucede eso, sino que lo que sucede es que hay diferentes sectores del túbulo que presentan diferentes estadios. Va a haber un sector que va a tener espermatozoides, otro sector que va a tener solamente espermátides iniciales, otro sector que va a tener espermátides tardías. Entonces, hay dentro del mismo túbulo diferentes etapas que van pasando en forma simultánea. ¿Por qué es importante esto? Porque esto garantiza que haya una continua formación de espermatozoides. Vamos a suponer que en esta etapa 1, previa a la liberación de los espermatozoides, pasó algo, no sé, no hay nutrientes y se van a formar mal. Ok, no pasa nada, esta etapa se interrumpe, la que viene después va a formar y a su vez formó la anterior. Entonces, de esta forma se garantiza que haya una continuidad en la formación de estos espermatozoides. ¿Bien? Estos son procesos muy complicados de comprender, porque como ya les comenté que a pesar se parecen los nombres, espermatogénesis, espermiogénesis, espermiación, todo parecido, y la oleada espermática también es diferente, es difícil de entender. ¿Bien? Pero de esta forma terminamos de ver todo el proceso de la espermatogénesis y la descripción de cada una de las células de la espermatogénesis. ¿Dudas, preguntas que tengan? No. Bien. Si no hay dudas, preguntan, nos vemos en la clase que viene.